¿Y si te dijera que nada de lo que llamas casualidad lo es realmente? Que cada rechazo, cada encuentro y cada giro en tu vida obedece a una estrategia invisible que nunca supiste leer. Tal vez piensas que fue azar, pero ¿y si en verdad fue cálculo? Desde niños nos enseñaron a creer en la suerte. Nos dijeron que el amor llega por coincidencia, que las oportunidades aparecen por casualidad, que el rechazo es solo un accidente de destino. Pero la verdad es mucho más incómoda. La vida está gobernada por fuerzas que entienden el poder mejor que nosotros. Y esas fuerzas nunca se mueven al azar. Maquiavelo lo comprendió siglos atrás. Lo que llamamos fortuna no es más que la danza del poder y de la voluntad. Quien sabe leer esa danza, gobierna. Quien no, queda sometido. Esa persona que parece tener un imán, que atrae miradas sin siquiera hablar, que hace que otros quieran agradarle. No es magia, no es suerte, es estrategia. El rechazo, por ejemplo, lo interpretamos como un golpe personal, como una herida al ego. Pero, ¿y si no fuera un error? ¿Y si el rechazo fuera, en realidad, una forma de control? Piensa en ello. Cuando alguien te rechaza, te coloca en una posición de búsqueda, de deseo, de escasez. Quien rechaza se eleva. Quien es rechazado, se aferra. Y así nace una asimetría de poder. La psicología lo confirma. Lo prohibido atrae más. Lo inaccesible se vuelve valioso. Lo que no podemos tener adquiere un brillo que lo real jamás alcanza. Maquiavelo lo sabía. El deseo no se gobierna por la abundancia, sino por la carencia. Lo que no tienes, eso es lo que te domina. Y sin embargo, seguimos creyendo que el amor es espontáneo, que la atracción surge sin cálculo, como un rayo caído del cielo. Pero observa con más atención. ¿No notas cómo ciertas personas saben cuándo mostrarse y cuándo retirarse, cuándo dar un poco y cuándo negarlo todo? Eso no es casualidad. Es la más antigua de las artes, la administración del deseo. Quien controla la escasez, controla el valor. Y en las relaciones humanas, el valor se mide en lo que estamos dispuestos a perder. Una mirada que se retira, un silencio en el momento preciso, un no dicho con frialdad, pesan más que 1000 promesas dulces. El poder no se ejerce con caricias, sino con ausencias. Por eso, cuando piensas que fuiste rechazado sin motivo, quizá deberías preguntarte, ¿fue realmente personal? ¿O fue un movimiento en un tablero que no sabes jugar? Maquiavelo diría que nada ocurre porque sí. Cada gesto es una pieza en el ajedrez de la influencia. Y tú, sin darte cuenta, tal vez eres el peón. La pregunta es, ¿quieres seguir creyendo en la casualidad o prefieres aprender a leer el cálculo oculto? Imagina por un instante que todo lo que te ocurre no es una jugada del azar, sino una consecuencia inevitable de fuerzas invisibles que ya estaban en movimiento antes de que tú entraras en escena. La vida, según Maquiavelo, no es un río caótico donde cada quien flota sin rumbo. Es un campo de batalla donde cada paso se anticipa, y donde la fortuna, esa supuesta casualidad, solo favorece a quienes saben prepararse. Maquiavelo afirmaba que la fortuna es como una mujer salvaje, caprichosa, impredecible en apariencia, pero controlable por quien se atreve a tomarla con firmeza. Y aquí está la clave, no es que no exista el azar, sino que el azar solo golpea con fuerza a quienes no se preparan para resistirlo. Lo que tú llamas coincidencia, él lo llamaba negligencia. Piensa en las relaciones. ¿Cuántas veces creíste que alguien apareció en tu vida por accidente? Ese encuentro en un café, esa conversación casual en un pasillo, esa mirada en un momento aparentemente cualquiera. Pero observa con detenimiento. Quien domina el poder sabe dónde colocarse, sabe cuándo aparecer, sabe cómo dirigir la mirada para que parezca natural. El que está preparado convierte lo fortuito en inevitable. Y el que no, lo llama destino. La atracción no es magia, es cálculo. El deseo no es azar, es estrategia. Y lo inquietante es que casi nadie lo reconoce. Nos dejamos arrastrar como hojas por el viento, convencidos de que elegimos, cuando en realidad estamos respondiendo a un guión invisible escrito por otros. Mira a tu alrededor. ¿No notas cómo ciertas personas parecen atraer todo hacia sí, como si vivieran bajo una estrella distinta? Observa más de cerca, notarás que jamás dan todo de golpe, nunca muestran todas sus cartas, dosifican su presencia como si fueran oro. Un día te regalan atención y al siguiente te la arrebatan. Y tú, confundido, lo llamas química.
pero en verdad es geometría del poder. El rechazo, entonces, ya no duele igual, porque comprendes que es parte de la estrategia. Quien sabe negarse, sabe dominar. Quien sabe cuándo retirarse, sabe aumentar su valor. Es la lógica de la escasez. Lo que se ofrece sin medida pierde todo precio. Lo que se niega, aunque sea en silencio, adquiere un peso insoportable en la mente del otro. Y es aquí donde Maquiavelo se vuelve brutalmente honesto. El ser humano no se guía por ideales de bondad o justicia. Nos mueve el deseo, el miedo, la ambición. Lo moral es un velo. Lo real es el poder. Y el poder se manifiesta incluso en los lugares más íntimos, en la atracción, en la seducción, en los pequeños juegos de rechazo y entrega. La fortuna, ese disfraz de la casualidad, solo inclina su balanza hacia quien se atreve a pensar así, hacia quien entiende que no basta con esperar, que no basta con ser bueno, que no basta con confiar en que todo se ordenará. La vida no recompensa a los ingenuos. La vida obedece a los calculadores. La pregunta es, ¿quieres seguir siendo la hoja que se deja llevar por el viento, o te atreverás a convertirte en el viento que arrastra a los demás? ¿Alguna vez notaste que lo que más deseas casi nunca es lo que tienes en tus manos, sino lo que parece escapar de ti? El deseo no se alimenta de lo cercano, sino de lo ausente. No se enciende con la abundancia, sino con la carencia. Y esta es la verdad incómoda. El ser humano no se rinde ante lo que le sobra, sino ante lo que le falta. Maquiavelo lo intuía en la política, pero también late en lo íntimo. El príncipe que lo da todo pierde su reino. El amante que se entrega sin medida pierde su misterio. La abundancia, sin límite, destruye el poder, porque el valor nunca reside en la entrega total, sino en la administración del acceso. Piensa en tus propias relaciones. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste un fuego que parecía imposible de apagar? No fue con alguien que te ofreció todo, sino con quien te negó algo, con quien te dio un destello de luz y luego lo apagó, obligándote a buscarlo. Eso es el deseo, un juego de sombras y escasez. En psicología se llama intermitencia. Las recompensas variables, los momentos impredecibles de atención o afecto, generan más apego que la constancia. Lo mismo que mantiene a alguien atrapado frente a una máquina tragamonedas, es lo que mantiene a dos personas atadas en una dinámica de atracción y rechazo. El misterio no está en el azar, está en la manipulación del ritmo. Y aquí surge una revelación inquietante. Quien comprende el valor de la carencia no necesita gritar, no necesita imponerse. Solo necesita retirarse en el momento preciso. Una ausencia pesa más que 1000 presencias. Un silencio hiere más que 1000 palabras. Y una negativa bien colocada se convierte en la llave que abre todas las puertas del deseo. Maquiavelo lo traducía en política. No muestres todo tu poder, dosifícalo. No ofrezcas toda tu bondad, administra tu imagen. No des todas tus armas, conserva siempre un secreto, porque el poder absoluto no se exhibe, se retiene, y en el terreno de lo humano ocurre igual. El rechazo, entonces, deja de ser un accidente, empieza a ser un movimiento consciente, y aunque tú lo vivas como dolor, para el otro puede ser un cálculo, elevar su valor en tu mente, sembrar la semilla del anhelo, construir en ti la ilusión de que su presencia es un privilegio y no un derecho. El deseo es una cárcel invisible. No necesita barrotes, porque los barrotes están dentro de ti. Los construyes cada vez que piensas. ¿Por qué no me eligió? ¿Qué tengo que hacer para ganarme esa mirada? ¿Qué me falta para ser suficiente? Cada pregunta abre un vacío, y en ese vacío, el otro se convierte en tu dueño. ¿No es perturbador pensar que lo que llamas amor puede ser, en realidad, una estrategia de poder? Que lo que vives como atracción, como química inevitable, tal vez sea el resultado de un cálculo tan frío como un tablero de ajedrez. Y lo más doloroso, que tú ni siquiera te habías dado cuenta. Porque en el fondo, lo que llamamos casualidad es solo la máscara más elegante del control. Maquiavelo escribió para príncipes, pero su voz sigue resonando en lo cotidiano, en lo íntimo, en esos territorios donde creemos que solo habita el corazón. Porque, aunque cambie el escenario, las reglas del poder son las mismas. La política de un reino y la política de un alma no son tan distintas. Ambas se construyen con deseo, miedo y cálculo. El príncipe que desea gobernar no puede mostrarse débil ni demasiado confiado. Tampoco el amante que quiere ser deseado.
Ambos necesitan un delicado equilibrio entre cercanía y distancia, entre generosidad y restricción. Demasiada entrega, y te conviertes en un recurso barato. Demasiado misterio, y corres el riesgo de parecer inaccesible. El arte está en oscilar, en dar un paso hacia adelante y dos hacia atrás, en mantener a los demás en un estado constante de incertidumbre. Maquiavelo lo sabía, la incertidumbre es el alimento del poder, porque cuando el otro no sabe qué esperar de ti, queda atrapado en tu órbita. Vive en alerta, pendiente de cada gesto, analizando cada palabra. Se vuelve incapaz de soltarte, porque lo que no comprende, lo obsesiona. ¿No has sentido eso? Esa sensación de que alguien se vuelve magnético no por lo que da, sino por lo que oculta. Una persona puede llenar una sala con su silencio, mientras otra grita sin ser escuchada. No se trata de la cantidad de ruido, sino de la calidad del misterio. Y aquí ocurre la paradoja: el rechazo y la ausencia, que solemos ver como heridas, son en realidad armas. Armas tan poderosas como un ejército en manos de un príncipe. Una negativa en el momento exacto puede dominar la mente de alguien más que 1000 promesas cumplidas. Porque lo que negamos se convierte en centro de deseo, y lo que otorgamos sin resistencia se marchita en las manos. El poder íntimo y el poder político comparten un mismo secreto: no se trata de ser amado, se trata de ser necesario. El príncipe que logra que su pueblo lo necesite puede soportar ser odiado, pero jamás ignorado. Del mismo modo, la persona que consigue que otros la perciban como imprescindible, como fuente de validación o deseo, puede ser temida, puede ser envidiada, incluso rechazada, pero nunca olvidada. Y es aquí donde la casualidad se disuelve, porque cuando miras con atención, descubres que quien parece brillar por azar, en realidad se ha colocado con precisión quirúrgica en el centro de la atención, que quien parece amado sin esfuerzo, en verdad entendió la matemática oculta del poder humano. No es magia, no es suerte, no es destino, es estrategia. Lo inquietante es que la mayoría no lo ve. Seguimos pensando que la vida sentimental es un terreno puro, libre de cálculos, mientras creemos que solo en la política existe manipulación. Pero Maquiavelo nos advierte que donde hay seres humanos, hay lucha de poder. Y donde hay lucha de poder, no hay azar. La intimidad y la política son espejos. Uno gobierna corazones, el otro gobierna territorios. Y ambos entienden la misma regla: no es el azar el que decide, es la mano que se atreve a mover las piezas en silencio. La verdadera pregunta es: ¿te atreves a mirar tu vida como un tablero? Imagina que pudieras arrancarle el velo a la vida y ver lo que realmente se esconde detrás de cada gesto, cada palabra, cada silencio. Imagina descubrir que nada fue azar, que incluso lo que llamaste casualidad fue, en verdad, una jugada pensada. ¿Lo soportarías? Porque si lo haces, ya no podrás volver atrás. Maquiavelo no buscaba consolar, buscaba desnudar la realidad. Él decía que los hombres prefieren creer en ilusiones porque la verdad es demasiado dura. Y quizá por eso inventamos la idea de la suerte, del destino, de la casualidad, porque nos da alivio pensar que todo es un juego caótico, en lugar de aceptar que siempre hubo alguien moviendo las piezas, incluso en nuestro corazón. Mira las relaciones. ¿Cuántas veces dijiste, fue coincidencia que apareciera en mi vida en ese momento? Y sin embargo, ¿qué pasaría si no fue coincidencia? ¿Qué pasaría si alguien ya sabía qué decirte, cómo acercarse, cuándo retirarse, para que tú sintieras que todo era mágico? La magia, cuando se repite con precisión, deja de ser magia y se convierte en método. Pero aquí surge un dilema moral. Si todo es cálculo, ¿queda lugar para la autenticidad? ¿No nos convertimos entonces en prisioneros de un mundo donde nadie ama, sino que todos negocian? Tal vez esa sea la verdad más incómoda, que lo que llamamos amor es, en gran medida, una transacción invisible, que el «te quiero» no siempre significa entrega, sino inversión, que el «te necesito» no siempre nace del alma, sino del miedo a perder. El filósofo te diría, abre los ojos, aunque duela, porque quien se aferra a la ilusión termina siendo dominado por ella. Pero quien ve el cálculo aprende a jugarlo. La ingenuidad es dulce, sí, pero siempre termina sacrificada. Y en el terreno del poder, sea en la política o en la intimidad, la ingenuidad es la primera en ser devorada. Es duro, porque nos obliga a replantear nuestra propia historia. Piensa en los rechazos que marcaron tu vida. ¿Y si no fueron errores? ¿Y si fueron parte de una estrategia,
aunque inconsciente, para hacerte desear más, para moldear tu identidad, para que persiguieras con más fuerza lo que se te negaba? Piensa en los encuentros que parecieron milagrosos. ¿Y si no lo fueron? ¿Y si alguien ya sabía dónde aparecer, cómo sonreír, cómo sembrar en ti la idea de que todo era destino? La moral se tambalea frente a esta idea, porque aceptar que no hay casualidad significa aceptar que todos participamos, de algún modo, en el juego del poder. Tú también. Cada vez que te has negado a alguien, cada vez que has guardado silencio, cada vez que has ocultado una parte de ti, has jugado la misma estrategia. Quizás sin darte cuenta, pero la jugaste. Y entonces llegamos a la pregunta más incómoda. ¿Es malo manipular si la vida misma es un tablero de manipulación? ¿Es perverso jugar con el deseo del otro? ¿O simplemente inevitable? Porque si todo es cálculo, entonces lo inmoral no es manipular, lo inmoral es permanecer ciego. La casualidad es una máscara, y quien se atreve a arrancarla descubre que detrás no hay destino, sino voluntad. No hay azar, sino cálculo. Y no hay magia, sino poder. Tal vez ahora entiendas por qué Maquiavelo incomoda tanto. No porque hable de príncipes y reinos lejanos, sino porque señala lo que nadie quiere admitir de su propia vida, que lo que crees azar es, en realidad, el rostro disfrazado del poder. ¿Recuerdas la última vez que dijiste, qué casualidad? Ese encuentro inesperado, esa mirada que parecía del destino, esa puerta que se abrió como por magia. Ahora sabes que tal vez no fue destino, sino cálculo. Que alguien midió sus pasos, que alguien administró su silencio, que alguien diseñó el momento para que tú lo llamarás suerte. Y que incluso cuando nadie más lo planeó, tu propia mente, gobernada por deseo y carencia, hizo el trabajo por ellos. La casualidad no existe. Existe el movimiento de fuerzas invisibles que no supiste leer. Existe la preparación que transforma lo fortuito en inevitable. Existe la voluntad que convierte lo incierto en control. El amor, entonces, deja de ser inocente. Se revela como un campo de batalla tan feroz como cualquier reino. Ahí no gana el que más siente, sino el que mejor calcula. No conquista quien se entrega sin medida, sino quien sabe dosificar, quien dar y cuándo retirar. El poder íntimo no se mide en palabras dulces, sino en ausencias, en silencios, en rechazos bien colocados. Y la verdad, aunque incómoda, libera, porque ahora sabes que no eres víctima de coincidencias, que cada rechazo, cada atracción, cada encuentro, puede leerse como un movimiento en un tablero, que tú también puedes dejar de ser el peón ingenuo y empezar a mover piezas. Maquiavelo no escribió para destruir la esperanza, sino para abrir los ojos, porque quien cree en la casualidad se resigna a la pasividad, pero quien entiende el cálculo puede elegir, puede decidir no caer en el juego de otro, o jugarlo mejor. Esa es la revelación que incomoda, que la vida no te debe nada, que el amor no es suerte, que el rechazo no es accidente. Todo es movimiento de poder, todo es estrategia. La mayoría seguirá llamándolo destino, porque es más fácil vivir dormido. Pero tú ya no puedes, porque una vez que ves la verdad, no puedes desverla. Y ese conocimiento es, en sí mismo, un arma. La casualidad no existe, solo existe el cálculo que otros no ven. Y ahora, tú lo ves.